Perfecto. Muy buenas noches, profesor Hernán Valencia. Mi nombre es Juan Camilo Barahona y vengo a hacer el parcial de filosofía. Vamos a hablar acerca del vegetarianismo. El vegetarianismo en estos días es, digamos que, un tema de gran polémica, pues todo el tema de la protección de los derechos de los animales, igual pues que la moral en estos. Entonces, para incursionar un poco en la introducción, vamos a ver qué es el vegetarianismo. El vegetarianismo es un hábito alimentario basado, pues digamos, en consumir exclusivamente frutas y verduras. Es decir, un vegetariano no puede consumir carne de ningún tipo, ya sea pues de pollo, de res, de cerdo e incluso de pescado. No es algo nuevo, nosotros no podemos hablar de que, si bien es, por llamarlo de alguna manera, una novedad, lo cierto es que hace ya mucho tiempo, a eso del 1847, ya en Inglaterra se funda la primera, digamos, como sociedad de vegetarianos. Entonces no podemos hablar de que es una novedad, ciertamente. Sin embargo, es importante tener en claro un concepto. El vegetarianismo y el veganismo no son lo mismo, pues el vegetarianismo, los dos tienen la directriz de que no se pueden comer ningún tipo de carnes, pues como lo mencioné anteriormente, pollo, pescado, res o cerdo. Sin embargo, el veganismo tiene como la característica de que tampoco se pueden comer ningún tipo de productos derivados de origen animal. Es decir, en todo esto de proteger los derechos de los animales, también entonces protegemos lo que ellos producen, como lo son, digamos, dos claros ejemplos, la leche y los huevos. El vegetariano no puede comer leche ni huevos y mucho menos, por ejemplo, mantequilla o quesos. Ningún producto que esté derivado de origen animal puede ser consumido por una persona vegana. Sin embargo, por una persona vegetariana, pues más bien sí puede ser consumido. También, digamos que podemos hablar de cifras. Entonces, el 10% digamos, de la población de España es vegetariana, hace parte de la comunidad vegetariana. Sin embargo, dentro de esta comunidad hay, por llamarlo así, tres ramas. El primero, que es el vegetarianismo, como ya lo llave, y corresponde al 1.5% de este 10% de la comunidad. El 0.5 corresponde al veganismo, pues es mucho más complicado y costoso dejar todos, absolutamente todos los derivados de, de origen animal. Y el 7,5% es pues lo que sería el flexitarianismo. El flexitarianismo es en su mayoría se procura consumir pues productos que ya sean vegetales, legumbres, frutas, pero sin embargo de vez en cuando generalmente se consumen pescados. En general son pescados, sin embargo se pueden comer otro tipo de carnes, embutidos, pero intentando reducirlo a lo más posible. Bien, entonces luego de esto vamos a hablar de algunos exponentes del vegetarianismo. Y es que se cree que en la antigua Roma los reyes eran vegetarianos. Digamos que esto se logró descubrir a través de la investigación de sus cadáveres y demás cosas. Sin embargo, hay otros exponentes tal vez un poco más recientes del vegetarianismo que son muy importantes, como es el caso de, en la actualidad, como puede ser Greta Thunberg, ya saben, esta activista muy importante del medio ambiente, o digamos que para ponernos en un punto medio podemos hablar de Leonardo da Vinci. Más adelante digamos que tocaremos este tema. La pregunta incógnita ¿es realmente sustentable o vale la pena que el mundo se convierta al vegetarianismo? Luego de esto vamos a hablar, como lo dije, de Leonardo da Vinci. Entonces tocaremos un poco de su vida y de su biografía. Bien, hablar de Leonardo da Vinci no es solo hablar de uno de los más grandes pintores, o al menos de los más reconocidos que han existido en la historia de la humanidad. También hablar de Leonardo da Vinci es hablar de, digamos, muchas profesiones en un solo humano. Pues Leonardo da Vinci fue escritor, fue poeta, fue músico, fue científico, que es muy importante, igual fue un inventor, también fue ingeniero y pues como lo dije, es hablar de muchas profesiones en un solo ser humano.
Nació en Italia en 1452 y curiosamente muere el 2 de mayo de 1519. Su vida fue marcada, digamos, como lo podemos ver aquí, por muchas cosas, dentro de esas la guerra. Porque la guerra, pues debemos remontarnos al tiempo donde Leonardo da Vinci existe. Pues Italia tenía conflictos con diferentes países, entonces Leonardo da Vinci, al ser tan buen inventor, por llamarlo de alguna manera, fue contratado por el palacio para ser ingeniero militar de estas excursiones. De hecho, se cree que en una de estas guerras, cuando estaba Florencia en guerra con Pisa, pues una de las ideas de Leonardo da Vinci era rodear con un río la ciudad enemiga para cercarla de alguna manera y que pues de esta manera no pudieran escapar los enemigos. Alguna de, tal vez su primera gran obra, podemos hablar de La Última Cena. Luego de esto, luego de pintar esta gran obra que en principio se sabía que no era, pues no fue pintada para hacer la obra majestuosa que es, sino pues muy a Leonardo da Vinci fue bastante modesto. Era una obra pues bastante modesta para una iglesia. Sin embargo, luego de esto es reconocido como un gran exponente del arte en Italia y eventualmente pinta tal vez lo que fue, o al menos es su obra más reconocida en la historia, que la Gioconda, o traducido la Mona Lisa. Y como toda gran obra, pues está llena de enigmas, de problemas y de rumores. Luego ya de un gran paso, pues Leonardo da Vinci entra al Vaticano, vive en él, le pagan por hacer, digamos que, descubrimientos y pues todo lo que tiene que ver relacionado con ciencia, sin embargo, muy de la mano con la religión claramente. No es, él sigue pintando y eventualmente se mudará a un castillo. Los últimos 3 años de su vida se mudó a un castillo para ser más que un trabajador, al final fue considerado como parte de la nobleza. Si bien él, pues, al final su brazo derecho queda paralizado y solo con el izquierdo pintaba muy bien con el izquierdo, pues ya su salud no era la misma. Es importante recalcar que Leonardo da Vinci desde muy chico estuvo relacionado con la naturaleza. De hecho, se cree que de sus primeros dibujos eran animales míticos y mitológicos, por lo que al tener como, al estar tan ligado a la naturaleza, tenía una dieta muy estricta de comida. Si bien de vez en cuando comía pescados, entonces podemos clasificar a Leonardo da Vinci como un flexitariano. No comía nada de carnes rojas ni rojas. Entonces, pues, esto es muy importante y con esto avanzaremos al siguiente punto. El siguiente punto, hablaremos, por ejemplo, del Amazonas. ¿Qué tiene que ver el Amazonas con todo esto? Nosotros somos conscientes de que el Amazonas tiene pues un gran potencial ecológico en el mundo, pero eventualmente por minuto se deforestan lo equivalente a 12 campos de fútbol en el Amazonas y el 80% de estas deforestaciones se da a raíz de la ganadería, como lo podemos leer acá. Entonces, la ganadería es un problema bastante grande, pues al ser, digamos que un negocio rentable, se pone a disposición todo para que esto, para llegar a este fin. La ganadería tiene demás problemas. Es un contaminante grandísimo, pues el metano que sale expulsado de los gases y de las heces de las vacas va a la atmósfera, y si uno lo piensa, una sola vaca no produciría el metano suficiente, lógico, como para contaminar a niveles grandísimos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay más de 1.200 millones de vacas, entonces ya es un número bastante considerable para ser contaminante. Y es tan contaminante que contamina un 18% más que todos los medios de transporte juntos. Dejando de lado que al pastorear las vacas, el pisar de sus cascos provoca que la tierra ya no sea fértil. Bien, el veganismo
y los alimentos de laboratorio. Los veganos, los flexitarianos y los vegetarianos contribuyen en gran medida a la reducción de, pues digamos, de la contaminación que se da a raíz de la ganadería y del consumir productos derivados de los animales. Sin embargo, hay otras opciones para las personas que no quieren dejar de comer carne y es los alimentos de laboratorio. Ya existen, digamos que muchos avances en esta tecnología, que es crear alimentos de laboratorio para ser consumidos por el humano. Estos alimentos van desde modificar ya pues los vegetales, las frutas, las legumbres, etcétera, hasta crear carne en laboratorio, pasando por incluso cultivar leche. También no podemos dejar de lado los insectos. Los insectos también son una gran fuente de proteína, incluso mejor que la de la carne, son más económicos y no contaminan. El inconveniente con esto es el tabú que tenemos pues por comernos un insecto, un grillo, una hormiga, un gusano. Y finalmente las conclusiones. A raíz de lo que acabo de decir, el vegetarianismo constituye una gran ayuda para evitar la contaminación. Como lo dije anteriormente, el dejar de consumir carne, el dejar de deforestar, significa dejar de deforestar, significa dejar de que el metano se produzca, hacer que los suelos sigan siendo más fértiles. Y otra de las conclusiones es que la ganadería representa un gran adversario para la tierra, como lo mencioné anteriormente. Entonces, digamos que el vegetarianismo contribuiría, respondiendo a la pregunta inicial, bastante a evitar la contaminación, por lo que sí es una opción viable para el planeta Tierra. Aquí vemos la bibliografía. Muchas gracias.